Pues muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la que se encuentren viendo este video. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con la materia familiar. Un tema que a mi parecer es de vital importancia, ya que este tema está relacionado con la parte más importante que hay en un matrimonio. Y esa parte evidentemente son los niños. Vamos a tocar el día de hoy el tema de la patria potestad. Comenzamos. En este video analizaremos el concepto de lo que es la patria potestad, con la única finalidad de dejar en claro la importancia de esta figura dentro del derecho familiar. En esta ocasión vamos a consultar directamente a la doctrina. En este respecto, el doctor en Derecho, José María Castán Vázquez, nos brinda un concepto de patria potestad que a mi parecer es bastante acertado y es bastante claro. Concepto que es el siguiente. Es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no emancipados, como medio de realizar la función natural que les incumbe de proteger y educar la prole. En este sentido, el doctor Castán Vázquez nos deja ver que cuando se habla de patria potestad existe la bilateralidad, ya que en esta se tienen derechos, pero de la misma manera se tienen obligaciones. Y tenemos que los sujetos involucrados en esta relación, por un lado son los padres y por el otro lado son los hijos menores no emancipados. Durante la investigación para la realización de este video, en mí surge una duda y mi pregunta es, ¿cuándo surge la patria potestad? Leí algunas opiniones que nos dicen que la patria potestad se adquiere con el nacimiento del menor, pero personalmente no comparto esa idea, puesto que la patria potestad se adquiere como resultado de un acto jurídico, más no de un hecho jurídico. Es decir, los hijos nacen como resultado de un embarazo, y este nacimiento atrae consecuencias jurídicas desde luego, lo cual constituye un hecho jurídico. Por otro lado tenemos que es voluntad de los padres realizar el trámite correspondiente ante el registro civil. Esto como tal constituye un acto jurídico. Acto jurídico que da como resultado dos cosas. Número uno, que el niño adquiera identidad. Y número dos, que las personas que lo registraron adquieran las obligaciones para con el infante. El fundamento de mi postura en cuanto al primer punto lo encontramos en el artículo 4 constitucional, específicamente en su 8ª fracción, que nos dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Y para fundamentar el segundo punto, consultaremos el artículo 55 en su primera fracción del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos, los abuelos paternos y en su defecto los maternos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. El artículo 55, primera fracción, nos habla de la obligación que tienen los padres de declarar el nacimiento del menor. Cabe mencionar que esta declaración no es en sí el levantamiento del acta de nacimiento, ya que dentro del propio artículo 55, solo que en su última fracción, nos dice que esta declaración es solo un aviso que se le da al juez para que éste tome las medidas necesarias para el levantamiento del acta de nacimiento como tal. De hecho, cuando los niños nacen en los hospitales, se les brinda un certificado de nacimiento expedido por la Secretaría de Salud, el cual sirve para acreditar el nacimiento del infante. Y posterior a esto, los padres acudirán presentando al menor en la oficina del registro civil, esto según el artículo 54 del Código Civil. Y es entonces que se levanta el acta de nacimiento en términos del artículo 58 del ordenamiento antes mencionado. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos,
Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan. Asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del presentado si éste se presenta como hijo de padres desconocidos. El juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esa circunstancia en el acta. Esta obligación constituye, según entiendo, la primera obligación que tienen los padres para con el menor. Y con este acto se pretende dar identidad al niño, ya que en el acta quedarán asentados los nombres de los padres, los cuales desde luego le darán sus apellidos, y por lo tanto ellos tendrán la patria potestad del infante, es decir, de su hijo. Como estamos hablando de una relación de bilateralidad, lo que son derechos para el menor, para el padre, tutor o la persona que se haga cargo del niño, constituyen obligaciones. Los derechos que, digamos, son básicos los encontramos en el artículo 4 constitucional, solo que en su 9ª fracción, que nos dicen lo siguiente. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Lo anterior es en cuanto a los derechos, pero en cuanto a las obligaciones, el propio artículo 4 del Pacto Federal o Constitución, solo que en su fracción 10ª, nos dice lo siguiente. Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Hasta este punto, si entrelazamos el concepto que obtuvimos al consultar la doctrina, con lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Federal y los artículos consultados dentro del Código Civil, podemos ver que se configura lo que se conoce como la patria potestad. Y esta, como es bien sabido, es ejercida por los padres o por los tutores. Lo relativo a la patria potestad lo podemos encontrar en el artículo 413 del Código Civil, que nos dice esto. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal. Ahondando un poco más acerca de las obligaciones que tenga el padre para con los hijos, sobre los que se ejerza la patria potestad, encontré en el artículo 11 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes una serie de obligaciones, las cuales evidentemente están contenidas en el artículo 4 constitucional. Solo que considero fundamental consultar el mencionado artículo, ya que estas obligaciones aplican inclusive a las personas que adquieren la patria potestad, es decir, las personas que no son padres biológicos de los menores, cosa que me pareció muy interesante. Y respecto a este caso, lo vamos a analizar un poco más adelante. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos dice el artículo que mencionamos. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes a proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación. B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados.
En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplen con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado. Las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo que acabamos de leer, vemos que se mencionan una serie de necesidades y de derechos que tiene el menor, solo que éstas se enfocan en lo dispuesto en el artículo 3 y en la fracción 9 del artículo 4 de la Constitución.